Vamos a arrancar con esto. Hablamos la semana pasada, en esta segunda temporada de Conquistando la Promesa, hablamos de la fortaleza de Maceda. ¿Por qué? ¿Qué significa Conquistando la Promesa? Si es la primera vez que está o si no estuvo la semana pasada o hace poquitos días que está, solamente para que entienda que se trata sencillamente de que Dios nos otorgó bendiciones, dice el libro de Efesios, capítulo 2. Bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, todas las bendiciones de Dios para tu vida ya están, ya tienen tu nombre, ya están asignadas, ya te corresponden, ya tenés derechos, ya son herencia, tenés título de propiedad, lo que sea. Todas ellas ya las tenés. Pero hay un proceso siempre en el medio, en el sistema de las promesas de Dios, y es algo que requiere de nuestra intervención. En todo aquello que Dios quiera darte o que vos le estés pidiendo al Señor, hace falta que hagas algo. Por lo menos, lo básico, lo mínimo, es tirar la mano para agarrar esa promesa que Dios te dio. En ese proceso de conquistar, que ahí precisamente se trata, situaciones de nuestra vida que a veces se levantan como obstáculos, como muros, directamente como bloqueos para alcanzar aquellas cosas, y tiene que ver sencillamente con nosotros mismos. Las fortalezas espirituales que dice Primera de Corintios tienen que ver con cosas que están en nuestra mente, en nuestro pensamiento, cosas que nos dan vuelta en la cabeza, situaciones que tal vez no hemos tratado, no hemos resuelto, cosas que vienen del pasado, cosas que son de ahora, qué sé yo. Infinidad de situaciones que son eso. Son fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Impide que se manifieste el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Y hemos encontrado en la Biblia, en el libro de Josué capítulo 12, donde Josué relata todas aquellas ciudades que él conquistó junto con el ejército de Israel para entrar a esa tierra que les correspondía y que Dios les había dado. Justamente lo mismo. Dios les había dado la tierra, les correspondía, era para ellos, les pertenecía, pero otra gente estaba viviendo en esa tierra. Entonces tenían la obligación espiritual, según el mandato de una vez, de salir de Egipto, atravesar el desierto, cruzar el río Jordán, entrar a conquistar aquella tierra. Hay promesas que tienen tu nombre, que están ahí nomás tal vez al alcance de tu mano, tal vez un poquito más lejos, pero esas promesas si no se hacen realidad, si no se cumplen, no es que Dios no te las dio o no quiera que las disfrutes. Sencillamente están esperando que hagas algo para conquistarlas. Avanzar, conquistarlas, derribarlas y después seguir adelante hacia alcanzar el siguiente lugar. No lo voy a leer toda la lista de la primera parte del año pasado porque ya son 14 o 15, no recuerdo bien. No lo tengo numeradas, pero son demasiadas. Pero sí le hago una pequeña mención a la semana pasada, que hablamos del rey de Maceda, la fortaleza del escondite, que es justamente aquellas cosas que dejamos escondidas, metemos en un rincón, la escondemos debajo de la alfombra, la tapamos o la adornamos para que no se vea, situaciones que están en nuestro interior y que pensamos, bueno, mientras que no se vea, eso lo soluciona. Pero Dios, que es especialista en sacar las cosas a la luz, nos enseña, todo eso fue el proceso de la palabra del miércoles pasado, que las cosas que se quedan escondidas, por más que estén escondidas, en algún momento salen a la luz. Que las cosas que estén escondidas no están resueltas, siguen estando escondidas. Que las cosas que estén escondidas no las conquistaste, no las mataste, no tomaste en control. Siguen estando escondidas, así que es necesario, para volver a una figura que hablamos el miércoles pasado, sacarlas de la cueva, cortarles la cabeza y empezar a tomar autoridad sobre esas cosas. Hay situaciones en tu vida que hasta que no salen a la luz, hasta que no tomás el control, hasta que no la agarrás del cuello, hasta que pisás la cabeza, hay situaciones en tu vida que si no tomás autoridad sobre ellas, van a seguir volviendo a vos, o tal vez en forma recurrente, en forma cíclica. Pensás que está todo bien, ya todo está tranquilo, ya hay una tal vez tentación, tal vez opresión, tal vez una persecución, tal vez un problema de un vicio, determinadas cosas de esas. Pensaste que ya pasó y un día estás tranquilo, descansando, relajado y apareció, te tocaron el timbre y ahí está otra vez la tentación, el pecado llamando a tu casa. Y uso ese ejemplo porque la Biblia dice precisamente que el pecado está a la puerta, ahí esperando, escondidito, esperando que vos estés dormido y no te des cuenta para volver
atacarte. Terminada la fortaleza del escondite, de las cosas que escondimos, entramos hoy, Josué capítulo 12, versículo 16, la primera parte es la del miércoles pasado, el rey de Maceda, y dice a continuación, el rey de Betel. Y vamos a hablar entonces de Betel, la fortaleza de la religiosidad. Y yo decía el sábado y el domingo, e incluso antes de esos días, cuando empecé un poquito a desarrollar el tema, a escribir algunas cosas, que tal vez por la forma en que nosotros nos comportamos, que nos movemos como iglesia, la visión de la iglesia, en la forma personal de cada uno, porque siempre hablamos en contra de la religiosidad, de las estructuras, de aquellas cosas que solamente se enfocan en las formas y no en el fondo, capaz que muchos puedan o podamos decir, no, bueno, yo de eso ya estoy re tranquilo. Así como el miércoles pasado ninguno se apuntó, porque antes decían, todo dice, sí, yo tengo esta, tengo que trabajar esta. El miércoles pasado ninguno dijo, yo tengo cosas escondidas, porque justamente están escondidas y por eso es que no las decís. Pero después hemos ministrado, el Señor obró. En este día, no creo que ninguno digamos, sí, yo tengo algunas actitudes religiosas, porque ya creemos que las tenemos totalmente desechadas. El problema o el conflicto es que la religiosidad no tiene que ver solamente con seguir formas, estructuras, ser criticones, estar juzgando lo que el otro hace o que no hace, estar mirando la forma en que se vistió y tener determinada vestimenta, criticar las luces, criticar el árbol de Navidad cuando llega la fecha. Algunos también en algún momento hasta la bandera, pobre, me han criticado también. Que yo no use corbata o que sea distendido sueldo, que haga chistes en el púlpito. Un montón de cosas que no es solamente eso lo que es religiosidad, sino que hay otras cosas que sin darnos cuenta también se constituyen en religiosidad. Vamos a hablar un cachito de Betel. Betel fue una ciudad muy importante, es una ciudad con historia, en la historia de Israel, y desde antes, desde los primeros tiempos, desde antes que exista Israel como nación, justamente el que le puso el nombre Betel a la ciudad fue el que podemos llamar que es el fundador de Israel, que fue Jacob, el que en un momento determinado, escapando de su casa, yéndose a un destierro autoimpuesto, tuvo en un momento un encuentro muy fuerte con Dios, donde Dios se le apareció porque Dios tenía un propósito con él. Después fue procesado, después fue sacudido, fue de todo. No hay transformación ni bendición sin proceso. Pero cuando empezó toda esa situación, él tuvo un encuentro muy fuerte, se iba por el desierto, se acuesta a dormir en la siesta, creo, la noche, no recuerdo bien, se acuesta a dormir ahí y tuvo un sueño y en el sueño se le aparece el Señor y ve una escalera que iba al cielo y ángeles que subían y bajaban y Dios le hablaba y ahí es donde él tuvo manifestación y creyó, y bien hecho, que Dios estaba con él y que Dios tenía algo con él. Génesis capítulo 28, versículo 12. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, qué copado que Dios te diga así, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra, no te abandonaré, tremenda esta palabra, tómesela para usted si después decide hacer las mismas cosas que Jacob. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Las cosas que Dios promete, Dios las cumple. Las cosas que Dios promete no se pierden, pero tenemos que ponernos a tiro, estar a tono del llamado del Señor. Verso 16, al despertar Jacob de su sueño, pensó, sienta en este lugar, y yo no me había dado cuenta, y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra. ¿Cómo puede ser una piedra de almohada? La erigió como monumento, derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz,
Pero Jacob cambió su nombre por Betel. La bautizó, le puso el nombre, la refundó, porque Betel es una expresión en hebreo que significa casa de Dios. A partir de ahí, ese lugar pasó a llamarse, hasta el día de hoy, todavía el día de hoy, pasó a llamarse casa de Dios, pasó a llamarse Betel. Y uno podría preguntar, si yo me lo pregunté al principio, ¿por qué Betel, que significa casa de Dios, Betel, que en el mismo significado está incluido el nombre de Dios o la referencia a Dios, ¿por qué Betel tiene que ser una fortaleza que yo tenga que derribar? Si, ¿qué más quiero que poder estar en la casa de Dios? No me refiero a la iglesia, sino al lugar de habitación de Dios. ¿Qué más quiero que Dios esté conmigo, donde yo sea que me mueva? Lo que pasa es que si bien Betel fue nombrada por Jacob casa de Dios y fue un lugar de un encuentro tremendo que él tuvo, con el correr de los años, con el correr del tiempo, el significado de Betel, si bien siguió llamándose del mismo modo, pasó de ser un lugar de encuentro con Dios, un lugar de adoración, pasó a convertirse en un lugar de culto idolátrico, pasó a convertirse en un lugar donde se levantaban ídolos paganos, ídolos falsos, pasó a convertirse en un lugar que hasta estuvo fuera de Israel, en el momento de Israel, y de una ciudad, un lugar donde su rey ya no seguía a Dios, a los dioses de la tierra. Situaciones que nos pueden llegar a pasar muchas veces porque a veces uno se confía de los eventos, los acontecimientos o las cosas, a veces uno se aferra a algunas de esas cosas o circunstancias, a veces nos quedamos pegados con alguna situación o porque algo pasó ahí, pero que haya pasado algo en un lugar determinado no significa que ese lugar sea santificado, sino que tenés que seguir trabajando para que Dios siga estando en ese lugar. Primera de Reyes 12:28, después de reunirse en consejo, Jeroboam, el rey del país en el cual estaba ahora Betel, mandó a hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén, aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Uno de los becerros lo colocó en Betel y el otro en Dan. Así que un lugar que había sido el lugar de revelación divina pasó a convertirse de golpe en un lugar de idolatría. Claro, él no quería que vayan a Jerusalén porque ya estarían saliendo nuevamente de su territorio, entonces le hizo los 2 monstruos esos de oro. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. La religiosidad empieza confundiendo tu relación con Dios y empieza poniéndote cosas, obstáculos, trabas en el medio para alcanzar la ciudad. Suele cambiar la imagen que tenemos de Dios. Yo no sé cuál habrá sido tu caso. En mi caso particular, yo no puedo decir cuando llegué a este lugar, porque yo no llegué a este lugar llegó a mí, fue al revés, pero tal vez te llegó a la iglesia en algún momento con alguna imagen, tal vez por experiencia propia negativa, tal vez por comentarios de otros, tal vez por una referencia generalizada, por distintas cosas, una imagen distorsionada respecto de lo que es la iglesia. Y me hago totalmente cargo, aunque no tengo nada que ver, porque la iglesia durante los últimos 50, 100 años, qué sé yo, no sé, en las últimas décadas, la iglesia se encargó de echar a la gente, dar un mal testimonio de la iglesia, de avergonzar a la iglesia por medio de muchas prácticas que ha hecho y que sigue haciendo la iglesia y que no tienen nada que ver con Dios, desvían un poquito el foco. La religiosidad se encarga de desviar tu foco, entonces tal vez vos llegaste así, y tal vez lo que pasó, y porque en muchísimos casos así pasó, te dijiste, esto no era lo que yo pensaba, es distinto a lo que pensaba, pudiste haberte quedado, haber empezado a tener un tiempo de relación con Dios o no, según el plan que Dios haya tenido. Cuando nos enfocamos en acontecimientos o en elementos que nos distorsionan, nos sacan de Dios, creamos pequeños desvíos que al sacar nuestro foco de Dios, ponen el foco solamente en las cosas humanas o materiales. Por ejemplo, Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés para que no se convierta en un ídolo. Nunca apareció el cadáver de Moisés, desapareció porque si no, le iban a empezar a adorar. La túnica de Gedeón se convirtió en un culto de adoración. Esa túnica con la que adoraba al Señor se la ponía para tener su encuentro con Dios. En un momento se le ocurrió a él mismo colgarla ahí en un maniquí y dejarla en un lugar determinado y la gente empezó a adorar la túnica de Gedeón. En el tiempo, las supuestas, a ver si conoce esta expresión,
las supuestas reliquias de Jesús. ¿Sabe qué son las reliquias? En la tradición católica y en algunos otros cultos más tradicionales, reliquias, si uno piensa en alguna joya antigua, cosas así, ¿no? Reliquia en realidad son restos de algún cuerpo, del cadáver de algún santo. A eso se llama reliquias, en realidad, estuviera involucrado. Por lo tanto, entre las reliquias de Jesús, hay uno por ahí que dice que tiene un pedacito de madera de la cruz, hay otro por ahí que dice que tiene alguna espina de la corona, hay otro por ahí que dice que tiene el supuesto manto, mentiroso manto de Turín, y otras cosas que tal vez eran o pertenecían a Jesús. Bueno, esas reliquias a lo largo de la historia han provocado guerras, han provocado muerte, han provocado destrucción. Las cruzadas de la Edad Media tenían que ver con esas reliquias para ir a recuperar la espina de la corona de Jesús, por ejemplo, y las grandes guerras de conquista fueron de idolatría. Pero Dios no quiere que sigamos ídolos, Dios quiere que lo busquemos a Él. La santidad, la adoración no dependen de un lugar y de un ritual, sino que la santidad y la adoración dependen de un corazón entregado. La santidad, la adoración no dependen ni de un lugar físico, no dependen de un púlpito, no dependen de un escenario, aunque le digamos altar. La santidad y la adoración no dependen de determinado lugar o forma, sino que únicamente dependen de un corazón entregado. Juan se encuentra con una mujer que pertenecía a Samaria, cuando estaba una tribu en conflicto con Israel. Después de una larga conversación, conversan y dicen, oh, decinos, porque nuestros padres dicen que en este monte hay que adorar, y los judíos dicen que no, que hay que adorar en Jerusalén. Los ojos puestos en lo físico. Pero Dios no pone los ojos en lo físico, sino que Dios pone los ojos en el corazón, al punto que Jesús le contestó, Juan 4:23, se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque si quiere el Padre que sean los que le adoren, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No en un lugar físico, sino en el corazón. Dios no habita en lugares físicos, Dios habita en corazones consagrados. Por eso es que Betel, de haber sido el lugar de encuentro, se olvidaron que había sido el lugar de encuentro, seguiría estando ahí las piedras que Jacob levantó, capaz que había un monumento sobre esas piedras, capaz que le puso una bandera, capaz que le pusieron una placa de bronce y dice, por acá pasó Jacob, acá durmió Jacob. Y quedó solamente en eso, quedó en el recuerdo, quedó en la idolatría, quedó en el ídolo, quedó en el monumento y nada más. Y así la religiosidad ganó lugar sobre lo que había pertenecido a Dios. Betel representa como fortaleza para nosotros a la religiosidad que sustituye la relación con Dios. La religiosidad que sustituye la relación con Dios. Y es una fortaleza peligrosa porque pareciera ser que está todo bien, pareciera ser que no la tengo, pareciera ser que soy muy santo, muy correcto, pero ahí escondidita como Maceda aparece en algún momento. Betel es casa de Dios, pero en un momento determinado la casa de Dios se quedó sin Dios y pasa a ser casa de Dios sin Dios. Primer punto del desarrollo, después de toda esta introducción. Betel vive del pasado. Se quedan las cuestiones de antes, se quedan que un día Jacob se encontró, se quedan que un día Jacob soñó, se quedan ese día Jacob ungió la piedra, se quedan que algo pasó. Betel nació como el lugar donde Jacob tuvo un encuentro genuino con Dios, pero una experiencia pasada no garantiza la relación permanente. Que hayas tenido en el año 1983 una experiencia con Dios, una relación permanente. Que un día hayas tenido un encuentro especial con Dios no garantiza que sigas estando en intimidad o en relación. Que haya venido un día alguien a hablarte y darte una palabra, que un día un profeta te profetizó X cosa, no significa que hoy estés en relación con Dios. Que hace 35 años fuiste lleno del Espíritu, empezaste a hablar en lenguas, no garantiza que hoy estés en ese mismo vínculo con Dios. Son solamente eventos, nada más que eventos. No, porque yo me acuerdo
cuando el pastor Pirulo y el profeta Curitanto y que la hermana tal y tal me vinieron y me dijeron, ¡ay, qué tremendo que fue ese día! ¿Y qué hiciste con lo que pasó ese día? ¡Qué bueno que fue! Sí, que fue bueno, pero cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés y Moisés al pueblo sobre el alimento y aparece el maná, que era ese alimento de algo que nacía del suelo, algo similar a un hongo, una cosa así, para que tenga una idea, dice que tenían que ir todos los días a buscarlo. Y decía que el que un día recoge mucho, no le sobró, el que recogió poco, no le faltó. Y que no se podía guardar de un día al otro, porque si usted por vago, por fiaca, no va a buscar mañana, entonces, no, me traigo el doble hoy, como menos hoy, me traigo un jarro malito, así mañana duermo la siesta hasta las 10 del mediodía. Entonces, lo que pasaba es que el que guardaba para el día siguiente, el maná se pudría. Se llenaba de gusanos, entonces lo ibas a comer y estaba todo lleno de gusanos, salvo que los gusanos no servía, pero no solamente por la pudrición, por el gusano, lo que está diciendo, no sirve guardar para el día siguiente. Tu relación con Dios tiene que ser algo que esté alimentado todos los días. La búsqueda de Dios es algo permanente. Dios se separa en el concepto de permanencia, de perseverar y permanecer. Lo hemos hablado miles de veces sobre ese tema. Entonces no alcanza que en aquel año, de aquel día, yo le cuento el mío, una vez se lo conté, fue en el mes de abril, no sé qué día, en el mes de abril, un domingo de abril de 1992, quedé contracturado, mudo, totalmente sacudido, Dios me tocó, no sé qué me pasó, no podía moverme, las manos contracturadas, cerradas, totalmente trabadas, los brazos los mismos, llorando sin parar. Tremendo lo que Dios hizo. Hace 34 años. No puedo vivir de eso que ese día pasó con él y entre él y yo. Sino que al contrario, ese mismo día, media hora después, póngale, me fui corriendo a preguntarle a alguien, no entendía nada, me pasó esto y esto y esto. ¿Qué pasó? No entiendo a qué se debe, qué es. Y esta persona, un copastor de la iglesia donde había ido ese día, empezó a orar por mí otra vez y otra vez me vuelve a pasar lo mismo. Entonces ahí enseguida nomás aprendí. Y la experiencia de hace un rato ya desapareció, estoy viviendo una experiencia nueva. Y que lo que queda en mi ser, en mi sentimiento, en toda la experiencia nueva, y lo otro es un buen recuerdo, que 34 años después yo se lo estoy contando. Pero no podemos vivir de glorias pasadas. Porque en mi iglesia se hacía de esta manera. No podemos vivir de ministerios pasados. Porque cuando yo servía al Señor, no podemos vivir de servicios, de llamados, de unciones, de dones, de cosas viejas, vividas pasadas. Las cosas viejas, dice la palabra de Dios, ¿sabe quién sabe? Y dije las cosas viejas, no las viejas por las dudas. Segunda Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, y si es todas, no queda ninguna. No, pero este me gusta, este la puedo dejar. Las cosas viejas pasaron, el vino nuevo no puede entrar en un odre viejo, si el vino nuevo entra en un odre viejo, el vino nuevo revienta el odre viejo, lo revienta, se rompe, perdiste el odre y perdiste el vino que habías metido para guardar en ese odre. Las cosas viejas pasaron. No puedo vivir de recuerdos espirituales. La relación con Dios no se sostiene con recuerdos. La relación con Dios debe ser una relación viva. Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Una relación constante. Permanecer es estar siempre pegado, siempre enganchado, siempre conectado. No es algo de un día, sino la continuidad de ese algo que pasó un día. La vida espiritual no se sostiene con experiencias pasadas, sino con una comunión continua. Y le voy a decir algo que hoy lo escribí en mi devocional, en mi reflexión, porque en definitiva, si a mí me pasa, a usted también le tiene que pasar. Así que digo así porque hay que compartir un poco, yo no tengo por qué aguantármela yo solo,
que el Evangelio es una confrontación constante. El Evangelio, hay situaciones, algo así, bueno, lo que escribí fue más elegante, mejor armado, pero lo que yo, en mi cabeza, lo que estaba pensando mientras escribía esa frase, la frase del sopapo, era como cuando uno está así parado y de golpe hay una ruleta con unas cintas y te va sopapeando y te pega una tras otra. Pa, 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 pa. Todas te van pegando cada vez que tenés alguna dirección de Dios o una corrección de parte de Dios, o lees, como me pasa todos los años, lees el Sermón del Monte y empezamos, pa, 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 para todos lados. Entonces, que hayas recibido a Cristo ayer o hace 50 años, no es garantía de tu permanencia en Él. Que hayas hecho una oración en aquel momento, de la manera que sea, con quien sea, la forma que fuera, para a través de eso tener un encuentro con Dios, no garantiza ni tu relación con Dios, ni tu salvación. Que te hayas bautizado hace 3 semanas o hace 25 años, tampoco garantiza que el Señor esté con vos. Por eso le decía en ese día a los del bautismo, el bautismo representa, es un acto público que representa una decisión anterior que yo tomé en mi corazón de seguir a Cristo y ahora estoy mostrando para que todos vean esa decisión que yo tomé. Pero decía ese día, y ahora comienza la segunda parte, donde mis actos tienen que mostrar, confirmando esa decisión que tomé de mostrar públicamente que sigo a Cristo. Porque si después de haberte bautizado, porque te diste un chapuzón, porque te mojaste un poquito, crees que ya está listo y empezás a pepe, 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 pepe. Por más bautizado que seas, por más que te hayas metido en la pileta, eso no significa salvación, comunión, permanencia del Señor. Y ni que hablarle, por supuesto, que servir en la iglesia no es garantía, diezmar no es garantía, ofrendar no es garantía, congregar no es garantía. La única garantía es que seas cristiano. ¿Y qué significa ser cristiano? Seguir a Cristo. No haberlo recibido, seguir a Cristo. La única garantía de permanencia, de relación, de intimidad, incluso si querés, por extensión, de resultado, de fruto. La única garantía de salvación es que seas cristiano, que sigas a Cristo. Segundo, Betel, hablando de Roma, parece cristiano. Con el reinado de Jeroboam, Betel se convirtió en un sistema religioso. Él, Jeroboam, organizó, no hizo un templo, pero hizo un lugar de adoración, hizo un altar nuevo, levantó sacerdotes, organizó un culto, todo nuevo para adorar a esos 2 becerros, que era, bueno, uno en Betel y otro en Dan. La razón es una cuestión física. Betel estaba ubicado al sur de este nuevo territorio, Dan estaba al norte de ese nuevo territorio. Para que se ubique la región de Dan, de lo que dice ahí la Biblia, es lo que hoy sería el norte de Israel al límite con Siria, que justamente estaban en conflicto, ahí hay unos bombardeos hoy mismo. Esa es la región de Dan, las 2 puntas de ese territorio. Entonces, él organizó todo un culto y hasta una peregrinación para ir a esos altares, el de los becerros. Imitó, copió. Siempre se dice que el diablo copia. Bueno, la religiosidad copia. Dicen que no todo lo que brilla es oro, ¿no es cierto? Y también dicen por ahí que no alcanza con ser, es necesario parecer, ¿sí? Con tener un título o tener algo no alcanza, tenés que mostrar lo que sos, le acabo de decir con el bautismo. Bueno, no alcanza con ser, es necesario parecer, pero no alcanza con parecer. Es necesario ser. Entonces, con que hagas cosas parecidas, que tengas las mismas costumbres, que te hayas amoldado a un sistema, no significa que sigas a Cristo. Que adquieras costumbres, hábitos, cambios de palabra, de prácticas en general, no significa que sigas a Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, que parecerán versículo 5, que parecerán muy piadosos. ¿Sabe qué es piadoso? Pero negarán la eficacia de la piedad.
¿Qué significa piadoso? No significa que tiene lástima, misericordia, sino que, miren en la versión NTV, 2 Timoteo 3:5, actuarán como religiosos, tendrán aspecto de buscar a Dios, parecerán ser muy devotos, dicen otras versiones, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios, que es la relación con Dios. Y el consejo de Pablo me encanta: alejate de esa clase de individuos. Betel sin el foco, Betel sin Dios se convierte en un lugar de idolatría. Betel sin el encuentro con el Señor, Betel sin Dios es solamente una fachada, una forma. Así como te dije recién sobre la oración, recibir a Cristo y bla, 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 bla. Podés conocer todas las formas, podés conocer todos los rituales, podés participar de todas las ceremonias, podés venir a todos los cultos, o no, bueno, el trabajo no te lo permite. Venís solamente a una reunión por semana. Conoces la rutina, sabes quién canta cada día, sabes que hoy cantó Miriam, sabes que el sábado seguramente va a cantar Nadia, no sé quién podrá abrir antes, sabes que el domingo seguramente va a cantar Joel, con alguien más que esté al principio, no sé quién puede ser, sabes más o menos cuánto va a durar cada reunión, porque necesitamos estructurar por las cuestiones de transporte y demás y todo lo que usted ya sabe. Entonces necesitamos estructurar las reuniones para poder llegar a buen término, a una hora apropiada y terminar el culto. Entonces ya sabes que de hora va a subir Gastón y que va a contar algo, que va a hacer algún chiste sobre mi devocional, y que levantamos la ofrenda, que después vienen los anuncios, los saludos, los cumpleaños y la prédica y ya está. O sea, te conoces todo el ritual. Te conoces todas las canciones, a veces mejor que los de alabanza, capaz. Te conoces todas las canciones. Estás ahí, bueno, según, porque si venís de extracciones antiguas o viejas, a veces como tenemos que nos cargamos con Joel justamente, él las canta de una manera y yo de otra. Y digo, pues el pastor soy yo, así que las vas a cantar así. ¿O no? ¿No es cierto? Y claro. Entonces, esas cosas pasan. Conoces todo. Hacés los rituales. No solamente los conocés, los practicás. Venís a la Santa Cena, participás de la Santa Cena, ofrendás 10 más, te involucrás, estás en un grupo, empezás a servir en cualquier área de ministerio. ¿Qué más le puedo sumar? ¿Qué más le puedo agregar? Sos parte de la esencia del ser iglesia. Estás metido, estás... Nada de eso dice que seas cristiano. Todo eso dice que al menos adquiriste las costumbres cristianas, que adquiriste la costumbre evangélica, que adquiriste las rutinas, las formas, las maneras, las palabras, las expresiones. Y eso que somos bastante poco en expresiones, pero si ya andarías repartiendo Dios te bendiga por todos lados y antes no lo decís. Cambia tu manera. Que cambien tus hábitos no significa que haya cambiado tu corazón. Betel es la religión que conserva la forma, pero perdió el poder. Es posible estar en la iglesia, pero aún así vivir lejos de Dios. Mateo 15:8, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿Qué es lo que estaba recitando Jesús? Porque Jesús se sabía la Biblia, Isaías 29:13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Sabes todo lo que tenés que hacer y lo haces. Puedo ser eficiente en la práctica y en el servicio. Te puede estar dando algún fruto, porque cuando uno adopta hábitos mejores, positivos, o deja hábitos negativos, obviamente que tu vida va a cambiar en forma positiva. Pero si no hay transformación, no hay un cambio de visión y de pensamiento, no hay un espíritu distinto, en tu interior, no sos cristiano, sos simplemente evangélico. Y si quieres se lo digo ahora, si no se lo digo después, porque decirte la voy a decir. Dios no quiere evangélicos, Dios quiere cristianos. Betel representa la apariencia de espiritualidad. Tercero, Betel es un Dios a medida. Antes, ahora para hacer eso tenés que pagar mucho, antes era más habitual. Vos ibas, te medían, te hacían un traje, en mi caso un pantalón, un saco, te medían por acá, que la sisa, que el tiro, que esto, pim, papo, y te lo hacías a medida. Hoy te compras un pantalón, te queda o en la rodilla o te sobra hasta, te llega como venga. Bueno, Betel es un Dios a medida. Como el pueblo quería adorar, como el pueblo había nacido como adorador,
como el pueblo tenía una inclinación a acercarse a Dios, entonces es que este Roboam le ofrece, y le vuelvo a leer el mismo versículo, un nuevo Dios. Primera Reyes 12:28, después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro, dijo al pueblo israelita, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Lo que hizo Jeroboam con la adoración no la eliminó, la cambió, la modificó, la reemplazó. Algo que se llama, en nuestro tiempo, capaz que escuchó esa palabra alguna vez, algo que se llama sincretismo. ¿Escuchó esa palabra alguna vez? Más no que sí. Sincretismo es cuando tomás elementos de una cultura religiosa, de una religión, y los utilizás para otra cultura. ¿Por qué haces eso? Para que no se note lo que estás haciendo, para disimular delante de la gente, para incorporar a la gente, o sea, para engañarle a la gente y sumarla a tu cultura. Cuando el emperador Constantino puso por obligación que todo el imperio romano tenía que convertirse al cristianismo, porque él tuvo una visión, supuestamente tuvo un encuentro con Dios, se piró, no sé qué le pasó. Entonces, espectacular su evangelio, el que no se convierta al cristianismo muere, los matamos directamente, entonces obligó a todo el imperio que se convirtieran. ¿Cómo hizo para que la gente se acostumbrara y siguiera las prácticas cristianas? Bueno, entonces reemplazó la fiesta del Sol Invictus, le puso el que era el día del nacimiento de Cristo, el día de la Estela Maris, tiene otro nombre en el Imperio Romano, no me acuerdo, la reemplazó como el día del nacimiento, de la Ascensión de María, y así reemplazó todas las fiestas paganas, romanas, de los dioses romanos, y le puso un aspecto cristiano para que la gente siguiera la misma costumbre. O como lo hace también el umbandismo, tomando las mismas imágenes del catolicismo, le cambia los nombres, entonces la gente piensa que tiene una imagen del San Jorge, y le estás prendiendo unas velas ¿cuál era? ¿Ogum era? Bueno, no importa, al bicho ese. Sincretismo. Esto mismo hizo Jeroboam. Alteró, modificó, cambió los dioses para que ellos creyeran que estaban siguiendo al mismo Dios, pero estaban siguiendo sustitutos. Y hoy mismo, Betel también es un Dios a la medida, donde ya no nos levantamos imágenes, ya no creamos imágenes a medida. No creo que hagamos imágenes de oro, mucho menos todavía, pero tenemos otros sustitutos. Algunas de estas cosas las hablamos en Venga tu Reino, la última serie durante el mes de enero y febrero, parte de febrero. La tradición religiosa, las cosas se tienen que hacer de esta manera, la estructura de la iglesia, el orden en el formato de la iglesia, el ministerio puede convertirse en un ídolo, la adoración a la adoración en vez de la adoración a Dios, quedarte recopado ahí con la música o con el cantante, convertir al cantante en una suerte de ídolo, ni te cuento, predicador, a mí no me la hacen. No, pero no porque fulanito de tal dijo, no porque menganito del otro dijo, no porque allá dijo el otro. Entonces resulta que el evangélico, no dije los cristianos, no se hace imágenes, pero se pone la foto de los predicadores en las tapas de sus libros. Entonces decime qué diferencia hay entre hacer imagen o hacer ese tipo de imagen un poquito más santa y nada más. O el trabajo se convierte en un ídolo, o tu familia se convierte en un ídolo, o tu experiencia en la iglesia, o tus dones, o la relación que tengas con los demás, el reconocimiento delante de la gente se convierte en un ídolo. Todo eso en definitiva te saca del foco de Dios. Betel es peligrosa porque la persona cree que está actuando bien. Lucas 18:9, y ya casi termino. A unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar, uno de ellos era fariseo, el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, está lindo, ¿no? El fariseo oraba consigo mismo, no hablaba con Dios. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Yo les digo, dijo Jesús, que el cobrador de impuestos, volvió a su casa justificado y no el otro, el fariseo.
Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No es cuestión de rituales, no es cuestión de prácticas, no es cuestión de vanagloria. Es cuestión solamente de un corazón sincero, de adorar en espíritu y en verdad, y de un corazón entregado, que sea el que busque y el que se presente delante de Dios. No alcanza con autoengañarte, no alcanza con creer que haces todas las cosas bien. Es necesario ser transformado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo conquistamos Betel? Génesis capítulo 35, versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, Jacob tuvo ese encuentro con Dios, como le dije, fue de todo, fue probado, fue de todo. Llega a un lugar donde estuvo años viviendo ahí, pasa de todo también en ese lugar, en un momento determinado, decide volver hacia atrás. Y decide empezar a hacer, después termina volviendo a su tierra original. Pero decide volver, entre esos pasos que da, decide volver a Betel, al lugar donde él había tenido el encuentro con Dios. Tal vez como diciendo, no sé, en cierta manera, a lo Alejandro Lerner, volver a empezar, arranquemos bien, lo que hicimos mal, empecemos a hacerlo bien. Entonces dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense, cámbiense de ropa para salir de la religiosidad, para combatir la religiosidad, para no entrar en la religiosidad y edificar un nuevo altar. Elías tuvo que acomodar piedras, hacer una oración especial, otros hicieron cosas similares. Lo que Jacob dice, lo que él hizo fue, primero, quitar los ídolos, segundo, purificar el corazón y tercero, restaurar la relación con Dios, restaurar la adoración, restaurar el vínculo en esa relación íntima y especial con el Señor. Quitar los ídolos. Reconocer qué cosas ocuparon el lugar de Dios en tu corazón. Muchas de las cosas ya se las dije, ministerio, familia, trabajo. Ídolos precisamente deportivos, culturales, del espectáculo, porque no me va a decir que a Messi no me lo tiene un poquitito ahí al ladito de... Está Jesús y del otro lado, Jesús está sentado a la diestra del Padre y hay un cachito sobre el apoyabrazo, está Leo ahí. Claro. Todo lo que ocupa el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Segundo, purificar el corazón. No alcanza con cambiar prácticas externas, sino cambia primero el interior. Salmo 51, lo leímos en estos días, en estas semanas, si no me equivoco. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No alcanza todo lo que hagas hacia afuera. Es más, ahora se lo voy a decir el tercer punto. No alcanza lo que hagas afuera si no lo hiciste adentro. No alcanza de que te vistas, no alcanza de que te pintes, de que te maquilles, si no lo hiciste adentro. Es necesario primero quitar los ídolos. En segundo lugar, es necesario purificar tu corazón. Empezar, a que Él empiece a limpiar, empiece a sacar de la manera que solamente Él puede hacer, a llenar, a sacar la basura o a sacar la impureza, a echar a los ídolos también y empezar a entrar Él. Porque el tercer punto, restaurar la consagración, Jacob dijo, cámbiense de ropa. La ropa tiene mucho significado, mucho significado. El que más me llega, tal vez en lo personal, es la historia del hijo pródigo. Tantas veces predicada o tantas veces teatralizada por mí. Porque empiezo a hablar, hoy no me voy a cuidar, por la hora me voy a cuidar. Pero empiezo a hablar la historia del hijo pródigo y me agarra una cosa así que quiero estar ahí. Bartimeo, con las dos me pasa lo mismo. Pero en un momento determinado, cuando el pibe vuelve a la casa del padre, habiéndose dado cuenta de los errores que había cometido y las malas decisiones que tomó, después de verse peleando con el chancho y cuando de golpe lo mira el chancho cara a cara, hocico a hocico y dice, ¿qué hago yo acá? Y se dijo en estas palabras en Lucas 15:17, dice, en la casa de mi padre un jornalero está mejor que yo, mirame yo acá en el barro peleando con un chancho. Entonces dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Me gusta porque ahora pone la Biblia, los amo por esto, pero yo me la sé de memoria en la vieja.
Entonces yo te recito de memoria la 60 y no encaja para nada. Poneme la 60 porque si no la gente se va a perder ahí. ¿Dónde estaba? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y llega ahí el padre que lo estaba esperando, porque el padre siempre lo esperaba. Cuando lo vio a lo lejos, dije que no me iba a zarpar con esto. Sujétese, pastor, sí señor. Cuando lo vio a lo lejos, el padre salió corriendo a encontrarlo en la curva del camino y dice que se le tiró encima. El viejo se le tiró encima al pibe, lo abrazó, lo besó en el cuello, un símbolo de pertenencia para la cultura judía, lo besó en el cuello diciéndole, por fin volviste desgraciado, después te rompo la cabeza, pero ahora dame un abrazo. Y el otro quería decirle lo que dijo que le iba a ir diciendo, padre pecado, pero el otro lo tenía así apretado. Entonces el pibe estaba, padre pecado del día. Y ni lo escuchaba. El jornalero. Cuando lo soltó, los vi y dice, pero mira cómo estás, qué flaco que estás, viejo. Ay, pero cómo, che, qué baranda, podrido que ¿dónde te metiste? Ni lo dejaba hablar y le dijo a los sirvientes que estaban con él, traigan vestido nuevo y vístanlo. Y de paso, esto lo invento yo, cuando van a buscar vestido, manden que vayan preparando ya el cabrito que vamos a tener una fiesta. Y le metió un vestido nuevo. El cambio de ropa representa cambio de identidad. El cambio de ropa representa cambio de investidura, o sea, la autoridad que esa ropa te da. El cambio de ropa representa cambio de imagen. El cambio de ropa representa ¿qué? Tus miserias tal vez sigan estando en el mismo lugar, en la misma posición y sigan dando el mismo olor. Bueno, muchos no se bañaban en esa época, no se notaría tanto, pero únicamente el Padre las estaba viendo. Lo agarró del brazo con el vestido nuevo y el anillo y la sandalia, bla, 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 y lo llevó a hacer fiesta. Y cuando entró a la fiesta, el tipo estaba vestido de lino. Solo el Padre veía su miseria. El cambio de ropa representa empezar a ser una persona nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cambiarse de ropa es volver al plan original. Cambiarse de ropa es volver a recibirlo Él. Cambiarse de ropa es acérquense confiadamente al trono de la gracia, en el cual hallar gracia, misericordia para el oportuno socorro. Cambiarse de ropa es, no importa tu condición, importa tu posición. Oloroso, arrastrado en andrajos, andate a los pies de Cristo, ponete delante de Él y te cae, al estilo Batman en la baticueva, el batitubo, te cae la ropa nueva. Y empezás a ser una persona distinta por tomar la decisión. Primero, fundamental, sacá los ídolos. Echá los ídolos. Segundo, pedirle a Dios, cambie tu corazón, limpia, transforma tu corazón. Tercero, cambia tu ropa, volvé a rendir tu vida al Señor.